vamos a comenzar de que si usted se quiere acercar a Dios, va a tener que remover algunos obstáculos. Hay obstáculos que interfieren que el cristiano se acerque a Dios y que tenga una experiencia más personal y más viva con Dios. Algunas de estas cosas usted se va a sorprender porque son cosas que hemos aceptado a través de la tradición. Y yo quiero que usted sea paciente. Voy a explicar estas cosas y luego le explico cuál es el plan de ataque y cuál es el plan de trabajo que vamos a tener este año para poder acercarnos a Dios más. ¿Quién se quiere acercar a Dios más? Ok, aquel sí que está listo. Uno de los obstáculos mayores que tenemos es la mentalidad que existe en la iglesia y es la mentalidad de consumidor. En el cristianismo en los Estados Unidos ha entrado una mentalidad, y no solamente aquí, pero en otras partes del mundo, en que la congregación piensa, yo vengo a recibir. Yo vengo para que Dios me hable, yo vengo para que Dios me toque, yo vengo para que me ministren, yo vengo para que me alimenten, yo vengo básicamente para recibir. La mentalidad es de consumidor. Pero no, yo no le puedo echar la culpa a usted. Diga que bueno, gracias a Dios por eso. Yo no le puedo echar la culpa a usted. En realidad la culpa la tenemos nosotros los líderes. Yo le voy a explicar a usted cómo entró esa mentalidad en la iglesia. Con buenas intenciones, entró y ha producido un grupo de cristianos completamente inactivos, completamente dormidos, con mucho conocimiento y poco crecimiento. Dios tiene más para usted. Dios quiere que usted tenga una experiencia viva, dinámica, aventura con Cristo, y lo que tenemos es básicamente una rutina de ir a la iglesia, me siento, recibo y me voy y lo hago otra vez. Dios tiene más para usted. Diga conmigo, Dios tiene más para mí. Ok, entonces sea paciente porque le tengo que contar un poco de historia. Ok, y después voy al punto, pero sea paciente conmigo. ¿Dónde comenzó este problema? Este problema comenzó al final del segundo siglo en la iglesia primitiva. En la iglesia primitiva de Jesús y los apóstoles, los 12 apóstoles, todo el mundo participaba en el ministerio. Todo el mundo era parte de las cosas de Dios. Habían líderes, sí, pero no era un líder por rango o por título. Simplemente los líderes eran líderes porque tenían un don, una gracia de Dios y ejercían ese don para el beneficio del resto de la familia de Dios. Entonces, al final del segundo siglo, la cosa comenzó a cambiar. Porque comenzó a nacer el clero profesional, el clero formal, el clero con título y el clero con educación, algún entrenamiento. Acuérdese que en el Nuevo Testamento, si usted quería estar en el ministerio, usted simplemente tenía que recibir mentoría o usted aprendía de alguien que estaba en el ministerio. Nunca lo enviaban a una escuela. Simplemente usted
seguía al apóstol Pablo, era del equipo del apóstol Pablo, y así era que usted aprendía cómo ser el ministerio. Pero al final del segundo siglo comenzaron las cosas a ponerse más formal. Y el ministerio se comenzó a convertir en algo exclusivo para el clero. ¿Cómo esto sucedió? Interesante, sucedió con buenas intenciones. Porque dos de los discípulos, uno era el discípulo de Pablo y otro fue el discípulo de Juan, ellos entraron en el segundo siglo y comenzaron a cambiar las cosas con buenas intenciones. Comenzó a decaer, diga decaer, la función del cuerpo de Cristo. Y el ministerio se comenzó a convertir en la función de un hombre. Cuando el apóstol Pablo y el apóstol Juan mueren, los últimos apóstoles que mueren, la iglesia comenzó a formalizarse como una institución, en vez de como una familia, un organismo vivo, fluente, se comenzó a convertir en una organización, institución, con títulos, con posiciones, con personas más arriba y abajo que otros. La cosa comenzó a cambiar. Así no era en el principio. Entonces, con buenas intenciones, estos hombres comienzan a darle una formación diferente a la iglesia. El primero fue Ignacio de Antioquía. Ignacio de Antioquía era el discípulo, uno de los discípulos de Juan. Estos son buenos hombres. Estos son hombres de Dios. Estos son hombres que aman a la familia de Dios, al cuerpo de Cristo. Pero ellos se encontraban en unas circunstancias sociales en la vida de la iglesia complicadas. Si usted lee el primer libro de Corintios, segundo libro de Corintios, Efesios, Tesalónica, usted se va a dar cuenta que en la iglesia había mucha división, había mucha contienda, habían gente predicando herejías, habían personas contradiciendo a las enseñanzas del apóstol Pablo. Entonces estos hombres del segundo siglo comenzaron a decir: nosotros tenemos que controlar esto, porque si no lo controlamos, la iglesia se va a arruinar. Tenemos que centralizar las enseñanzas, tenemos que controlar quién enseña, quién no enseña. Entonces, con buenas intenciones, diga con buenas intenciones, Ignacio decide que lo que necesitan hacer para proteger a la iglesia es establecer la autoridad de un arzobispo. Entonces cogen a todas las iglesias, y acuérdense que todas las iglesias se reunían en hogares. Entonces estamos hablando de iglesias de 30, 40, 50, 60 personas. Entonces cada iglesia tenía 2, 3 ancianos que eran los líderes de esa iglesia y trabajaban como equipo, tomaban decisiones como equipo. Pero Ignacio vino y dijo: si nosotros vamos a controlar esto, si vamos a proteger la iglesia, tenemos que elevar a uno de esos ancianos y declarar que él es primero y que él tiene autoridad sobre todos los otros ancianos y sobre toda la iglesia. Comenzó la doctrina de un solo arzobispo. Elevaron a ese anciano sobre todos los otros ancianos. Establecieron que nadie podía tomar decisiones sin que ese anciano lo aprobara, si ese obispo. Nadie podía administrar la Santa Cena si él no lo hacía.
Nadie podía bautizar a nadie si él no lo hacía. Nadie podía casar a nadie a menos que él no lo hiciera. En otras palabras, con buenas intenciones, tratando de proteger a la iglesia, le dan el completo control a un hombre sobre toda la iglesia. Y rompen el modelo de Cristo Jesús. Rompen el modelo de los apóstoles, de los primeros 12 apóstoles. Entonces, elevan a ese sobre todos los otros. Entonces, lo que dicen es que como este es elevado, este es el que tiene la autoridad sobre todo el mundo, usted va a ir a la iglesia ahora y usted se va a sentar y él es el que decide lo que va a pasar. Es el que decide lo que se va a predicar, es el que decide quién va a ser bautizado, quién no va a ser bautizado. Y comienza a darle formación a la mentalidad de los creyentes de que son consumidores en vez de ministros del Evangelio de Cristo Jesús. Ese es el principio. Llega otro con buenas intenciones. Diga buenas intenciones. Se llama Clemente de Roma. Él era discípulo del apóstol Pablo. Él, otra vez, por los conflictos, por los problemas, por la persecución, con buenas intenciones, él decide, ¿tú sabes qué? Esto lo que vamos a tener que hacer es que vamos a tener que separar los miembros regulares de la iglesia y levantar una clase nueva del clero. Y para hacer eso, pues vamos a tener que entrenar a estos que vamos a elevar a cómo llevar y administrar las cosas sagradas de Dios. Y él establece la primera división entre el clero y los miembros regulares de la iglesia. Y establecen que el clero es el que puede ministrar y el miembro regular es el que se tiene que sentar ahí a consumir, a recibir, porque no califican para ministrar. ¿Usted ve cómo se ha metido esa mentalidad en la iglesia? Hoy en día todavía existe esa mentalidad de algunos en la iglesia. No, hermano, usted puede facilitar un grupo. No, pastor, es que yo no sé mucho y no estoy muy preparado. Hoy en día todavía muchos de ustedes creen que el que debe de llevar el ministerio son los pastores y ustedes no. Porque ustedes no están preparados. Diga, preparados. Tú sabes, yo he estado en 26 países del mundo y no lo digo por gloria, lo digo por misericordia. Muchos de ustedes saben más, tienen más preparación que la mayor parte de los pastores alrededor del mundo. Hay algunos pastores en el mundo que son pastores de 100, 200 personas que no saben ni leer. ¿Cómo es eso? Porque a nosotros, el domingo que viene voy a hablar del problema que tenemos con la educación académica. Yo enseño en un instituto, llevo 10 años enseñando en un instituto, enseño teología. Y la mentalidad es que si yo quiero estar en el ministerio, tengo que ir y educarme académicamente. Cuando en realidad eso no es un modelo bíblico. Es bueno aprender. Es bueno aprender. ¿Amén? Es bueno aprender. Pero el aprender información no te califica para el llamado. Lo que te califica para el llamado es tu relación con Dios y la voz directa de Dios y la confirmación de tu mentor. ¿Entiendes? Entonces vemos cómo empieza a entrar la mentalidad del consumidor. Y llevamos 2000 años con esa mentalidad. Y en esta iglesia hemos estado tratando de romper eso disimuladamente, pero ahora vamos directamente. Porque esa mentalidad
te previene acercarte a Dios. Esa mentalidad de consumidor lo que hace es que tú seas un cristiano que está casi durmiendo, que viene a la iglesia los domingos, se sienta, oye un buen mensaje y se cree que está bien con Dios. Cuando en realidad, te lo voy a decir por experiencia, 47 años llevo en el evangelio. No vas a crecer más. Nunca te vas a acercar más a Dios si no te activas en tu don. Porque tú fuiste creado para ser activado. Tú no fuiste creado para sentarte todos los domingos y hacer nada el resto de la semana. Y por eso, diga por eso, muchos cristianos se están yendo de la iglesia. Porque se encuentran con Dios en una forma dinámica para entrar en un sistema donde se están aburriendo. Vienen todos los domingos a oír un mensaje. ¿Cuántos mensajes usted va a oír? Por eso es que Santiago nos dice, no sea oidor de la palabra, pero sea un ¿qué? Sea un hacedor. ¿Entiendes? En otras palabras, Dios te creó, te restauró, tú fuiste creado para ser activado, porque cuando tú te activas en el don que Dios te ha dado, te vas a encontrar en una forma más dinámica con Dios, vas a experimentar a Dios trabajando a través de ti y vas a ver que Dios hace cosas que nunca va a hacer mientras tú simplemente te mantengas sentado. Entró la mentalidad del consumidor. Entonces hay un hombre que se llama Constantino, el emperador de Roma. Se convierte a Cristo en 325, declara que el cristianismo ahora es la religión oficial de Roma, porque Roma tenía muchas religiones. Entonces él quiere elevar al cristianismo para elevarle el respeto del cristianismo en los ojos de los ciudadanos. Él con otras buenas intenciones. Vamos a elevar al cristianismo para que la gente respete al cristianismo y lo reciban para que muchos se conviertan al cristianismo. Entonces elevan al clero, elevan a los obispos, comienzan a darle una vestimenta de lujo, comienzan a poner a los cleros en mesas especiales, con privilegios especiales, no tienen que pagar impuestos de sus ingresos. Imagínate, todo el mundo quiere ser un clero. Entonces elevan al clero a un nivel donde muchos que ni son llamados se meten en el clero para tener ese estatus, para tener ese privilegio. Y con buenas intenciones, sin darse cuenta, corrompen el ministerio. Y más todavía se separa la función del miembro del cuerpo de Cristo y el clero. Ahora sí, que ahora tú tienes que tener una educación, tú tienes que tener una posición, tú tienes que tener, tienes que estar en el sistema. Y en otras palabras, la persona regular en la iglesia no puede funcionar. Porque ahora el ministerio le pertenece a los profesionales. ¿Ve cómo entró esa mentalidad? Entró esa mentalidad con buenas intenciones. Esa mentalidad todavía existe hoy. ¿Sí? Hay gente en esta iglesia que creen que yo tomo todas las decisiones porque simplemente soy el pastor. O hay gente que creen que yo debo de tomar todas las decisiones simplemente porque soy el pastor. Pero ese no es el modelo del Nuevo Testamento.
El modelo del Nuevo Testamento es que los apóstoles tomaban decisiones juntos. Se consultaba con el equipo. Las decisiones se tomaban juntos. Léete Hechos capítulo 15 para que tú veas cómo resolvían conflictos y problemas. Lo hacían con el liderazgo entero. Ningún hombre tenía autoridad suprema sobre ninguna iglesia. Entonces, para traerte al día de hoy, ¿estás conmigo hasta ahora? Porque esta es la mentira, este es el engaño. Que decían, después de todos estos cambios, decían, solamente hay algunos privilegiados que son llamados al ministerio. El resto de ustedes pues no sirven para nada. Esa era la mentalidad, ¿entiendes? Entonces, ¿qué pasa? Vemos ahora, sin mencionar denominación, porque todos somos culpables, pero vemos el modelo de la Iglesia Católica, que el sacerdote es el que hace todo, ¿verdad que sí? Usted va a una misa y usted va a ser un consumidor. Usted simplemente va a oír, a escuchar, a recibir, se va para su casa y ya cumplió. Viene la reformación de la Iglesia Católica, a los reformadores, el movimiento evangélico, y ahora nosotros, ¿qué? No, los católicos están mal. Nosotros tenemos algo nuevo. Algo nuevo es que ahora en vez de tener un sacerdote tenemos un pastor. Y el pastor es el que hace todo el ministerio. Es lo mismo. Le cambiaron la ropa, pero es lo mismo. La misa ahora no es en latín, ahora es en español, pero es lo mismito. ¿Está conmigo, gente? Te estoy trayendo al día para que tú veas que esa mentalidad de consumidor ha entrado en la iglesia cuando en realidad es una barrera que te previene acercarte a Dios, porque la mentalidad es, tú no sirves, tú no estás preparado, tú no puedes, siéntate y ven aquí todos los domingos simplemente a escucharme a mí. Ese sistema no sirve. Por eso es que hay cristianos, buenos cristianos, que simplemente se están yendo de la iglesia porque dicen, ¿para qué sigo yendo? Y simplemente voy para oír un mensaje. Dios te ha creado para que seas activado, para que te muevas, para que te uses, para que tengas la experiencia de que su Espíritu Santo te use en cualquier forma, en cualquier momento, porque te llamó a una aventura, a una vida dinámica, a una vida de movimiento, pero en realidad lo que tenemos es un aburrimiento. Pero oiga bien, no es tu culpa. No es tu culpa. Diga gracias a Dios por eso. ¿Sabe de quién es la culpa? De nosotros, los pastores. Porque a nosotros nos dieron formación en un sistema que no funciona, en un sistema que no produce discípulos. Produce creyentes, pero no produce discípulos. Produce personas que se convierten, pero no producen discípulos. Producen personas que lo que vienen a la iglesia es simplemente a recibir. Y mucha gente dice, vengo para que me alimente. Vengo para recibir. Y el día en que no sienta que estoy siendo alimentado, me voy, porque ese es el único propósito de ir a la iglesia. Es consumir, 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 consumir. Y hay gente que lleva años en esta iglesia que no levantan ni un dedito para ayudar a nadie. Entonces, eso es un gran obstáculo que nos previene acercarnos a Dios. Y te voy a decir algo, honestamente, yo siempre estoy activo y gracias a Dios por eso. Por eso es que me mantengo con una relación dinámica con Dios, aunque pase por momentos difíciles, siempre tengo una dinámica viva, una energía con Dios que fluye a través de mi vida porque me mantengo
activo, aunque sea a veces por obligación, pero me mantengo activo. ¿Está conmigo? Ok, entonces, ¿a qué te llamó Dios? Te llamó a servir. ¿Y cómo te llamó a servir? Porque todos tenemos dones y capacidades. Mire, no es cuestión de título, no es cuestión de educación formal. Yo conozco gente que tienen doctorados que no sirven para nada. La educación académica no te prepara para el ministerio. Yo tengo 2 maestrías, 2 bachilleratos, y después que terminé todo eso, no estaba preparado para el ministerio. Porque el único que te prepara para el ministerio es Dios a través de alguien que sabe cómo llevar a cabo el ministerio. Es aprendiendo de otra persona. Ese es el sistema de Dios. Y el hombre ha cambiado el sistema de Dios para el sistema del hombre. Y seguimos tratando de producir gente llamada al ministerio simplemente metiéndolos en un salón de clase, y no se puede. Créamelo. Entonces, mira lo que dice la palabra. Dice en Efesios 3:2, voy rápido porque se me está acabando el tiempo. Dice, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios, de la administración de la ¿qué? De la gracia, quiere decir, eso es un regalo inmerecido, algo que Dios le ha dado a él, que no se lo merece, pero que Dios se lo dio. La administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. Tú tienes una gracia de Dios. Tal vez tú no sabes cuál es, tal vez yo no sé cuál es todavía, pero tú tienes una gracia de Dios. Y esa gracia de Dios se te dio a ti, no para ti. Se te dio a ti para el beneficio de nosotros. La gracia de Dios que Dios me dio a mí, me la dio a mí, pero no es para mí, es para el beneficio de ustedes. Y siempre y cuando yo funcione de acuerdo a esa gracia, edifico y beneficio al pueblo de Dios. Y cuando usted funcione de acuerdo a la gracia que Dios le dio, usted va a edificar y usted va a fortalecer el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, que son los miembros. Oiga bien, la única forma en que vamos a estar saludables es si cada uno de nosotros funcionamos en nuestra gracia. Mire, vamos a suponer que yo soy la boca del cuerpo, ¿verdad? Porque soy el que enseña más y el que predica más. Yo soy la boca. Pero entonces, ¿de qué va la boca si la boca no puede ir a ningún lugar porque las piernas no funcionan? No se puede. ¿Entiende? Entonces, Dios te ha creado para que seas activado. Oiga bien. Entonces, Dios dice, ustedes van a servir de acuerdo a la gracia. Entonces, te tenemos que ayudar a descubrir la gracia de Dios en tu vida. Te tenemos que ayudar a descubrir cuál es el don que Dios ha puesto en tu vida. Eso es un regalo. Pero el don se tiene que desarrollar a través de la práctica. Entonces, para que tú puedas aprender a servir de acuerdo a la gracia de Dios, vamos a ayudarte a descubrir esa gracia. Eso es parte del plan de este año. Porque no podemos servir basado en la gracia de otra persona. Usted tiene que servir de acuerdo a la gracia que Dios te dio. No todo el mundo se puede parar aquí y a predicar. Aunque usted crea que eso es lo más importante del mundo, es importante, pero no es lo único que es importante. ¿Entiende? Si usted no tiene la gracia para predicar, no se ponga a predicar. Si usted tiene la gracia para administrar, por favor, administre. Porque necesitamos esa gracia para que estemos completos. Entonces, Dios te ha creado para que te actives. Entonces, por eso Dios dio
En Efesios capítulo 4, versos 11 y 12 dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores, a otros maestros, a fin de perfeccionar a los santos, en otras palabras, completarlos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. En otras palabras, apóstoles, profetas, evangelistas, eso no es un rango. No, que el apóstol es el mero. El profeta es después. Eso no es así. Eso simplemente son descripciones de funciones relacionales. ¿Entiendes? El apóstol no es más importante que el maestro. El maestro no es más importante que el evangelista. Y no estamos hablando de posiciones y títulos. Estamos hablando de funciones. Y fíjese, si usted nota, ahí todas las descripciones de esas funciones son plurales. Quiere decir que van a haber más de un apóstol. Porque dice apóstoles. Van a haber más de un maestro. Porque dice maestros, evangelistas, pastores. Quiere decir que en medio de nosotros pueden haber otros pastores. Es posible. Es más, no es posible. Yo te puedo señalar algunos ahora mismo, pero no los quiero asustar. Hay profetas que hablan de parte de Dios, que Dios pone cosas en sus corazones. En otras palabras, esas funciones las necesitamos para estar saludables. Por eso es que las iglesias están en una situación tan crítica. Porque estamos tratando de funcionar en un sistema que está roto, que no sirve, que no es ni bíblico. Y tiene que haber un cambio espiritual. Porque el cambio del clima requiere un cambio de las prácticas espirituales. Y nosotros tenemos que comenzar a cambiar ¿cómo estamos llevando a cabo el ministerio? Le voy a decir, si no cambiamos, no vamos a durar. Porque el cambio lo está trayendo el Espíritu Santo. El cambio lo está trayendo Dios. No es el presidente, ni la cultura, ni los partidos políticos. El cambio lo está trayendo Dios. Y tenemos que cambiar con Él. Ok, voy a terminar rapidito. Cambio espiritual comienza cuando todos comenzamos a aprender a funcionar. Vamos a hablar más de eso el domingo que viene. Pero Dios te ha dado talentos y dones. Y Dios quiere que tu vida cristiana sea una aventura, mano, que sea llena de energía, llena de cosas positivas, llena de mover de Dios. Dios quiere que tú lo experimentes a Él en una forma dramática, personal, en una forma que tal vez nunca la has experimentado. Las cosas más sobrenaturales que yo he experimentado en mi vida es porque he tomado el paso para ministrarle a alguien y he visto la gloria de Dios en ese momento. Cuando tú y yo decidimos activarnos, dejar que el Espíritu de Dios nos use para servir, cruzamos para este lado. Ya no somos simplemente consumidores. Ahora somos partícipes del reino de Dios, del propósito de Dios aquí en la tierra para revelar la naturaleza de un Dios vivo. Entonces, el ser un consumidor te roba la aventura, te roba la dinámica, te roba la oportunidad de tener una experiencia, un encontronazo con Dios, ver que Dios te usa, ves que Dios se mueve a través, te lo roba todo y te deja vacío con una religiosidad que no tiene vida. Y por eso Dios te ha recreado, Dios te ha creado para activarte, para que te muevas, para que te use, para que el Espíritu de Dios fluya a través de ti y puedas tener una aventura
que te va a encantar cada día, aunque vienen momentos difíciles, aunque vienen situaciones difíciles, vamos a ver la mano de Dios en una forma que nunca la hemos visto. ¿Quién quiere acercarse más? Yo soy el primero que le estoy diciendo a Dios, sacúdeme, haz lo que tengas que hacer, porque yo quiero un cristianismo bíblico. Y vamos a empezar a hacer algunos ajustes. El primero es que tenemos que remover la mentalidad de que somos consumidores. Usted no es un consumidor. Yo le voy a decir, lo primero que usted tiene que entender es cuando usted viene aquí los domingos, usted viene a darle algo a Dios. Usted viene a darle toda su adoración, todo su amor, toda su afección, su pasión a Dios. Y cuando usted canta, usted no está cantando una canción regular. Usted está diciendo, aquí vengo Dios a ofrecerte el sacrificio de mi adoración. Usted viene a dar algo. Porque usted no es un consumidor. Usted es parte de un organismo que está vivo, que se está moviendo, que está creciendo, que Dios está usando para revelarse a este mundo que lo necesita ver. Ya me gasté. Póngase de pie, por favor. La vida cristiana es la vida más dinámica del mundo. Imagínese que usted pueda sentir a un Dios vivo, todopoderoso, moviéndose a través de su cuerpo. Oh, eso es algo serio. Eso es algo que te lleva a una altura que tú nunca has experimentado en tu vida. Y si tú lo has experimentado, que yo sé que hay gente aquí que lo ha experimentado, tú sabes que es lo mejor del mundo. Es lo mejor del mundo. Padre, gracias porque nos estás hablando. Gracias porque no quieres que nos quedemos igual. Gracias porque quieres que haya un cambio en la atmósfera espiritual. Gracias porque nos estás mostrando lo que tenemos que remover. Renueva la mente, renueva la mentalidad de cada vida que está aquí, Señor. Que ellos entiendan que ellos son una parte vital, importante, esencial del ministerio. Que todos valemos igual, aunque tengamos una función diferente. Gracias por cada uno de mis hermanos, de la cual yo dependo para que estemos saludables. Úsalos. Que hoy comience un cambio en la mentalidad de este pueblo. Y que aquellos que ya se están moviendo, Señor, bendícelos más todavía. Y glorifícate en este pueblo, en el nombre precioso de Jesús. Y todo el mundo diga amén, diga amén. Mire a la persona a su lado, mire a la persona a su lado. Mire a la persona a su lado y dile, wow, esto estuvo bueno para ti.